Las matemáticas son la principal herramienta con la que han contado los seres humanos para entender el mundo que les rodea. Igualmente, resultaría difícil pensar en algún desarrollo tecnológico realizado sin el consentimiento de las matemáticas, las cuales son utilizadas todo el tiempo para resolver una gran variedad de problemas de la vida diaria. Diferentes culturas han dado sus aportes para la evolución del conocimiento matemático. Babilonios, mayas, egipcios y árabes, entre muchos otros, han demostrado que las matemáticas son esenciales para el desarrollo, concepto que ha trascendido a las aulas universitarias. Mi nombre es Pedro León Simanca, soy el decano de la Facultad de Ciencias del ITM. Y como institución tecnológica que somos, las fortalezas en las matemáticas tienen que ser uno de los baluartes primordiales de cualquier estudiante de ingeniería y tecnología. Las matemáticas son básicas a la hora de estudiar una ingeniería o una tecnología, pero para muchos, aún sin haberse enfrentado a las fórmulas y a los números, la barrera ya existe. El estudiante le falta indagar mucho más, buscar mucho más, pero para que él indague, para que él busque mucho más, necesita un profesor que lo motive, que lo contextualice, que le diga para qué esto, dónde lo puede utilizar. Yo creo que si lo hacemos de esa manera, el estudiante le tomará mucho más amor a esa matemática que todo el mundo llamamos el coco. Esta es la historia de dos jóvenes que vencieron el temor de enfrentarse al fascinante mundo de las matemáticas. Yo soy Vanessa Botero Gómez, soy estudiante de Tecnología en Electrónica, voy en el 5º semestre. Yo soy Fabio Andrés Lemos Pineda, también soy estudiante de Tecnología Electrónica, de igual forma soy en el 5º semestre y me encuentro haciendo las prácticas ya profesionales. En realidad fui muy afortunada de salir de un colegio en el que las matemáticas son primordiales y es muy exigente a nivel de las matemáticas, entonces llegué con buenas bases con ellas. Me podía dedicar a estudiar el cálculo diferencial, el cálculo integral, que eran las cosas que no se habían visto en el colegio. En cambio, habían otros compañeros que tenían que empezar desde el principio a saber factorizar, porque se les había olvidado completamente. Entonces se concentraban su mente en aprender lo básico de las matemáticas y no podían pensar en lo que estaba explicando el docente en ese momento. En el caso particular, yo también tuve la dicha y la fortuna de salir de un colegio que también enseña muy bien la matemática. Pero como uno cuando está en el colegio lo que le interesa es el desorden, estar pendiente de otras cosas menos del estudio, siempre tuve como una limitante porque no recordaba muy bien las cosas. Ya cuando entré acá, que volvimos a empezar todo desde el comienzo, ahí sí ya aprendí en forma y cogí como que la clave exacta para poder aprender las cosas sin tener que memorizarlas. Y así fue como empecé. Es claro que algunas personas tienen un talento especial para esta materia y a otros les cuesta mayor trabajo entender los conceptos e ideas. Se han presentado casos que llaman la atención. Algunos estudiantes que llegaron con ciertas falencias en matemática lograron, por medio de esa motivación, tanto docente, bienestar, la oficina de punto de encuentro, motivarlos a que las matemáticas eran sencillas. Hasta el punto tal que esos muchachos le cogieron tanto amor a las matemáticas que ahora en este momento nos acompañan como monitores. Son monitores de matemática. Ellos agrupan a algunos estudiantes que sabemos nosotros que muchas veces el estudiante no le entiende muy bien al profesor, pero a un compañero de clase sí le puede entender. Esos estudiantes me están logrando hacer eso. Fue así como Vanessa y Fabio se convirtieron en monitores. Fue algo muy curioso porque nosotros hemos estudiado juntos desde el primer semestre y siempre hemos tenido como esa pasión por la matemática, pero en el tercer semestre, ya que habíamos pasado gran parte estudiando matemática, gran parte del tiempo,
en ecuaciones diferenciales. En un examen la profesora se dio cuenta que sacamos muy buena nota y que teníamos como vocación para enseñarle a otros compañeros que iban un poquito más mal que nosotros. Entonces nos propuso que le explicáramos a ellos y ahí fue donde empezó todo. Pero simplemente como un tipo de colaboración a los mismos compañeros del salón. Era pues, que cuando había un examen todos nos reuníamos a estudiar, pero ya después para el otro semestre, para el cuarto semestre, empezamos a averiguar con otros docentes cómo era la cuestión de las monitorías. Ya nos pusieron en contacto con Pedro Simanca. Él ya nos asignó un salón y entre los dos los viernes dábamos las monitorías de matemáticas especiales. Pues no nos iba, nos iba bien, pero había muchas preguntas que nos corchaban. Como todo, como aún no teníamos como todo el bagaje para poder responder todas las preguntas, pero sí nos defendíamos, nos iba bien afortunadamente. Había otra parte que no era fácil, era que nosotros pensábamos inicialmente que las monitorías iban a ser para los estudiantes de la docente que nos dio a nosotros ecuaciones diferenciales. Entonces iba a ser el mismo método de estudio, pues íbamos a saber cuáles eran los temas y cómo era la forma de explicar de ella. Cuando nos llevamos la sorpresa que empiezan que no, que yo soy del docente no sé quién, que yo soy del y eso nos pegábamos unas enredadas, porque entonces unos no entendían de la forma como un docente explicaba, pero sí de la otra. O a veces les era más fácil irse por un lado y el docente no aceptaba ese camino. Entonces todos pónganse a estudiar las dos maneras de hacer los ejercicios para poder resolver las dudas de todos. Es que a veces nos tocaban días en que a Fabio le tocaba en mitad de un tablero y a mí en otro tablero, explicando temas diferentes, porque es que en realidad o no dábamos abasto con la gente o los temas eran completamente diferentes. Entonces tocaba dividir. Es necesario tener todas las estrategias y herramientas disponibles para que los estudiantes encuentren en el aprendizaje de las matemáticas una experiencia apasionante y cautivadora. Este problema se viene presentando en todas las universidades del país. ¿Cómo lo está haciendo el ITM para disminuir la deserción y la mortandad en las matemáticas? Estamos con muchas estrategias, las cuales les voy a comentar. La primera estrategia que estamos haciendo es la siguiente. Nosotros realizamos un examen de admisión. El examen de admisión de nosotros es un examen no selectivo. Simplemente nos está mostrando un diagnóstico de cómo viene la gente. Entonces nos muestra que los estudiantes vienen con falencias en matemáticas y en comprensión lectora. Cuando nosotros en la Facultad de Ciencias detectamos la falencia que traen en matemáticas los muchachos, automáticamente la primera estrategia que utilizamos es un nivelatorio. Entonces el nivelatorio lo hacemos 15 días, 3 semanas de clases de matemáticas básicas, pura aritmética. Entonces otra vez les recordamos a los estudiantes toda esa aritmética básica que se supone ellos tienen que traer de su secundaria, ¿cierto? Y que se les olvidó. La gente del mismo temor que le tiene a las matemáticas tiende a como aislarlas de la vida. Y pues es como algo ilógico al ver que uno estudia una ingeniería, una tecnología, que la matemática es la base. Pero siempre a veces nos tocaba dar muchas bases de matemática muy sencilla o matemática de colegio, porque es que en eso se pegaban los muchachos. La segunda estrategia que utilizamos nosotros es las asesorías. Todos los estudiantes tienen derecho a recibir asesoría de los profesores de tiempo completo.